En este momento le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en las redes sociales. Estamos muy felices, gozosos de que estén aquí. Un aplauso, por favor, por la vida de todos ellos que se conectan. Ese aplauso es de gloria al Señor, en agradecimiento que el Señor te permite tomar este estudio de teología para todos. Estamos estudiando Cristología. ¿Qué es la Cristología? El estudio de la vida y la obra de Cristo, por eso es Cristología. Logos, estudio, Cristo, el Señor. Estamos estudiando al Señor. Ahora, es muy importante cuando estudiamos estos temas que tú sepas que Cristo no es una doctrina que debe ser estudiada. Cristo es una persona que debe ser amada, ¿de acuerdo? Entonces la cristología tiene el objetivo no que te infles de conocimiento, ya sé mucho de cristología y la preexistencia de Cristo y la eternidad de Cristo y la vida de Cristo, ya te sabes todo, pero si eso no baja al corazón, pues no sirve de nada, nada más te llenaste de conocimiento, de teología. La teología es un instrumento para la práctica, hermanos, o sea, el hecho de estudiar teología nos lleva a adorar mejor al Señor, es para eso, para adorarlo mejor a Él y amar más a mis hermanos y a Dios, para tener una vida de práctica cristiana. Si no nos sirve de nada, aquí podemos estudiar muchos años teología y estudiar muchos libros, ¿y de qué nos sirvió? Pues de nada si no hay un cambio en nuestro corazón. Entonces cada tema es para que el Espíritu Santo tome ese tema, esa enseñanza, la baje a tu duro y a mi duro corazón, nos haga pedazos el corazón y podamos tener un cambio, que Cristo nos cambie, ¿de acuerdo? Para eso es la cristología. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 27, el hermano Hugo predicó la semana pasada de los juicios de Cristo, un tema tremendo. El juicio más injusto de la historia fue el juicio contra nuestro Señor Jesucristo. Y después de estos juicios civiles y religiosos que tuvo Jesús, vamos a estudiar hoy el tema de la crucifixión de Jesucristo. La crucifixión de Jesucristo, Mateo 27, versículo 26 en adelante, por favor. Mateo 27, del 26 al 35 vamos a leer, ahí en el Evangelio de Mateo, que es bastante descriptivo, muy completo. Dice así, desde el verso 24 voy a leer para entrar en contexto. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto en el juicio contra Pilato, ya lo vieron ustedes, ¿sí? Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Pilato reconoce aquí que Jesús es justo. Entonces, ¿por qué lo mandó crucificar, hermanos? Era un malvado, un perverso. Y además así ya había sido predestinado por Dios. Y de plano les dice al final del 24, allá vosotros, yo me lavo las manos de este justo. Verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí el pueblo de Israel pronuncia una maldición para ellos mismos, se automaldicen. Dice, sí, entréganos a esta persona, entréganos a Cristo, Pilato, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso la nación de Israel hasta el día de hoy se encuentra bajo un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús, lo crucificaron. Versículo 26. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado,
no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es fiel, es verdadera, es limpia, y podemos ver a través de ella, como si viajáramos en el tiempo 2000 años atrás, cómo fue la crucifixión de tu Hijo Cristo Jesús. Y nos das todos los detalles, Señor, para que reflexionemos en su muerte y nos demos cuenta una vez más que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, nuestras maldiciones, que en esa cruz Él nos amó y nos compró con su sangre preciosa, Señor. Permítenos contemplar este pasaje tan santo, tan solemne, Señor, con temor, con temblor, aprender de Él para adorarte más, para exaltarte, Señor, y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. En su nombre oramos, Señor. Amén. La crucifixión de Jesucristo es el hecho más importante de la historia del universo. Lo repito. La crucifixión de Jesucristo y desde luego su resurrección, que vamos a ver la semana que entra, estos son los hechos más importantes en la historia del universo. Este es el evento clímax, el evento climático en el plan redentor de Dios para la humanidad perdida. ¿Por qué? Porque desde la eternidad pasada, desde antes que Dios creara el universo, hermanos, Él ya había planeado aquella tarde oscura en el monte Gólgota, donde su Hijo Jesucristo pagaría por el pecado de los hombres. El pueblo de Israel esperó ese momento por siglos y siglos, desde el Génesis 3:16, donde se predica por primera vez en el Evangelio. Ahí Génesis 3:15 y 16 se le conoce como el protoevangelio, es la primera vez que se predica el Evangelio. Cuando Dios le dice a la serpiente, ¿se acuerdan? La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú la vas a herir en el calcañar. Esa es la primera vez que se predicó el Evangelio. Y después de siglos de estar esperando al Mesías, cuando por fin llega Jesús, Israel, ¿qué hace? Lo rechaza y lo crucifica. Todos los seres humanos, hermanos, tendremos que ir al Monte Calvario un día. Todos, cristianos y no cristianos. Todos tendremos que saber que Jesús vino a dar su vida en rescate por nosotros. Y todos los seres humanos, todos, tendrán que tomar una decisión en base al sacrificio de Cristo. Todos seremos llevados un día a la cruz, porque ahí en la cruz se determina quién es salvo y quién no es salvo. Entonces, aunque tú te burles y estés escuchando esto y digas, no, pues yo no soy cristiano, para mí Cristo es una figura histórica nada más. Es más, para mí yo creo que Cristo ni existió, ha de ser un invento, ha de ser una mentira. Bueno, yo te anticipo, de una vez, un día vas a ser llevado a juicio, un día te vas a encontrar con el crucificado, con Jesucristo, y en base a la decisión que tú tomes por Cristo, si tú decides seguirlo o decides rechazarlo, de eso depende tu eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Vamos a estudiar a continuación este pasaje, hermanos, de los hechos que ocurrieron aquella triste tarde. ¿Ustedes saben en qué día fue crucificado Jesús? Apúntenlo, en el día 14 del mes judío de Nisan, que es el primer mes del calendario judío, el día 14 de Nisan. ¿Y ustedes saben qué había en el cielo aquella tarde? Que aparte del sol, ¿verdad?, que se oscureció. ¿Qué había en el cielo ya en la tardecita? Una luna llena, que se tiñó de rojo, por cierto. Había luna llena. Increíble. Así estaba profetizado. Bueno, vamos a estudiar estos hechos. Vean el versículo 26, Mateo 27, 26. En primer lugar vamos a ver cómo Jesús fue azotado. Dice aquí que entonces Pilatos le soltó a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Era un malhechor, era un malvado, un ladrón. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. En el juicio más injusto de la historia fue el que se hizo sobre la persona de Jesús de Nazaret, porque Pilato le soltó a este
delincuente de la sociedad judía, él sí merecía ser crucificado, Barrabás, ¿sí? Pero en vez de crucificar a Barrabás, Pilato ordena crucificar y azotar a Jesús. Noten ahí la palabra azotar, cómo Jesús fue azotado. ¿Con qué lo azotaron, hermanos? Con un látigo, en el latín flagrum. Un flagrum es un látigo, y este látigo estaba fabricada de varias cuerdas de cuero atadas a una asa de madera. Cada cuerda de cuero tenía un pedazo de hierro o de huesos de animales atados en la punta para que pudieran cortar profundamente la carne de la víctima. Así que no piensen que era un látigo nada más de un pedazo ahí de cuero atado, sino que eran varios trozos de cuero atados a esa base de madera, y estos cueros tenían en su punta hierros o pedazos de huesos de animales. ¿Para qué? Para que quien ejercía el castigo, si eran expertos los soldados romanos, el látigo rodeaba el cuerpo de la víctima y después lo jalaban. Y de esta manera, pues los que eran latigados, los que eran castigados, casi morían en el castigo, porque quedaban expuestas su espalda, su pecho, empezaban a sangrar, quedaban expuestos algunos de los órganos. Era una cosa espantosa, hermanos, terrible lo que empezó a sufrir el Señor Jesús aquí en el versículo 26. Ustedes deben saber que la ley judía permitía 40 latigazos menos uno, es decir, 39 latigazos, y esos son probablemente los que le dieron al Señor Jesucristo, aunque a los soldados romanos no les interesaba la ley, y a veces daban 40, 50, 60 latigazos o muchos más. Entonces aquí quiero que ustedes se imaginen, que hagamos un viaje, como decíamos en la oración, al pasado, y se imaginen en su mente, estamos ahí viendo cómo Jesús fue castigado por estos soldados brutales, ¿sí? Y cómo la espalda de nuestro precioso Salvador quedó destrozada. De veras, el Señor lo fortaleció al Señor Jesús para no morir ahí cuando fue latigado, porque Él no tenía que morir con el látigo, iba a morir en la cruz más adelante, pero ya era suficiente con ese castigo para morir, hermanos. Y todo esto fue profetizado. Vean Isaías capítulo 50, por favor, ahí en el Antiguo Testamento. Isaías 50, versículos 6 y 7. Aquí está hablando Dios mismo, y proféticamente está hablando el Señor Jesucristo en Isaías 50. Vamos a leerlo, Isaías 50, versículo 6. ¿Qué dice? Di mi cuerpo a los heridores. ¿Quién está hablando? El Mesías. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Qué es un esputo? Un escupitajo. Verso 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Está hablando el Mesías proféticamente 700 años de lo que estamos leyendo en Mateo. El Señor puso su vida en rescate por nosotros. Él la puso voluntariamente, aunque lo llevaron preso desde Getsemaní cuando Judas lo traicionó. ¿Se acuerdan del beso del traidor? Que ya explicamos todo esto. Jesús puso su vida voluntariamente. Ahí lo dice en Isaías: di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que mesaban la barba, porque le destrozaron su barba al Señor Jesús. Lo golpearon en su rostro también. Regresamos a Mateo capítulo 27. Vean ahora el verso 27. En segundo lugar, Jesús no solo fue latigado, sino que fue humillado. Mateo 27, 27. Vamos a leer lo que dice. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Llevaron a Jesús a la residencia de Pilato en Jerusalén. Esto estaba probablemente ubicado en la fortaleza Antonia, que estaba adyacente a la esquina noroeste del templo, muy cerca del templo. Y la casa del pretor, por eso dice ahí pretorio, subrayan en el verso 27, la casa del pretor, que habría de ser refugio contra los abusos, se convirtió ahora en un teatro de la burla y de la crueldad. Entonces alrededor de Jesús se reunieron, vean el verso 27, toda la compañía. La palabra compañía en el griego
describe a un grupo de 600 soldados asignados para servir al gobernador, que era Pilato en ese entonces. Entonces Jesús fue humillado delante de toda la compañía de soldados que tenía Pilato a su disposición. Lo trataron como si fuera el peor delincuente narcotraficante que necesitaba ser resguardado por 600 soldados. Esto es un abuso, hermanos, sobre la vida de Jesús. Aquí lo humillaron. Jesús fue humillado y convertido en un espectáculo público delante de toda la corte del gobernador Pilatos. Impresionante, impresionante. Ahora, toma en cuenta que Jesús recibió todo ese castigo del látigo y toda esta humillación en nuestro lugar. Porque estos latigazos y esa humillación pública la merecíamos nosotros por nuestros pecados. Vean Filipenses capítulo 2, vamos a estar yendo y viniendo a muchos versículos. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice aquí el apóstol Pablo, si quieren búsquenlo para que lo lean junto conmigo, que lo leamos juntos. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice Pablo aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre ahí en el pretorio con Pilato, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo nos dice, eso que sintió Jesús, esa actitud que tuvo Jesús, ténganla ustedes también. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Decidió llevar el castigo allí en los látigos, en la humillación pública, más adelante en la cruz, por nuestros pecados. Nosotros también tengamos esa actitud de humildad, hermanos, de humillarnos a nosotros mismos. Si tú sufres una injusticia, un insulto, una humillación pública, encomienda tu causa al Señor, no quieras defenderte. El que te defiende aquí en esta vida es el Señor, y en la que sigue también. Él es nuestro protector, Él es nuestro guardador. Pero hay muchos cristianos que defienden, ¿verdad? Es que yo me merezco eso y usted hizo tal cosa en mi contra. ¿Sabes qué? Entrégale tu causa al Señor. Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, regresamos a Mateo 27. Vamos a ver en tercer lugar que Jesús no solo fue golpeado con el látigo, con el flagrum, ni fue humillado públicamente solamente, sino que en tercer lugar Jesús fue desnudado y le echaron un manto encima. Vean el verso 28, Mateo 27, 28. Y desnudándole, ojo, delante de los 600 soldados, lo quisieron exhibir públicamente, humillarlo. No hay peor humillación que te desnuden así públicamente. O sea, ¿qué está pasando? Es una humillación terrible. Aquí Jesús es desnudado delante de 600 soldados y le echaron encima un manto escarlata. Qué terrible fue para nuestro Señor quedar desnudo y expuesto ante la vida de toda la compañía de los soldados romanos. Impresionante. Después los soldados le echan encima un manto escarlata. Este manto escarlata era sin duda una capa militar perteneciente a alguno de los soldados. Los soldados romanos usaban capas así muy lujosas de color escarlata. Qué duro fue para nuestro Salvador soportar las burlas de ellos y ser vestido como si fuera un soldado pecador romano. Hermanos, Jesús ahí desnudo delante de 600 soldados, sangrando, con toda la espalda ya destrozada. Recuerden que ya le habían dado los latigazos, estaba ya destrozado, sangrando. Lo desnudan, le ponen este manto escarlata. Ahí el Señor Jesucristo estaba empezando a cargar todos nuestros pecados. Y debido a que Él llevó ese manto, Él nos puede colocar otro manto diferente a nosotros. ¿Saben qué manto nos coloca Él? A los que creemos en Él. ¿Saben qué manto nos pone Jesús? No nos pone el manto escarlata, nos pone un manto de justicia, un manto de salvación, un manto de alegría. Vean Isaías 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10, porque Jesús llevó ahí en ese momento toda nuestra vergüenza, todo nuestro pecado, nuestra maldad, para que a cambio
Él nos pueda vestir de un manto diferente, de un manto precioso, limpio, santo. Vamos a leer Isaías 61:10, que dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a una novia me ha vestido, en el caso de las mujeres, como una novia adornada con sus joyas, y más adelante a los varones como si fuéramos también un novio que está a punto de casarse, con vestiduras blancas, resplandecientes, preciosas. Dile a la persona a tu lado: Jesús te ha vestido con un manto de justicia. Por eso llevó el manto escarlata. Él llevó un manto escarlata de humillación para darnos a nosotros una vestidura blanca, limpia de justicia. Qué precioso es nuestro Señor. Regresamos a Mateo 27, vamos al verso 29. Jesús no solo fue humillado delante de estos soldados, quedó desnudo, fue golpeado con un látigo, le echaron un manto para burlarse de él, sino que vean ahí en el verso 29, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano. Vamos a leerlo, Mateo 27, 29. Dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. ¿Quién entretejió aquella corona? Pues seguramente alguno de los soldados romanos. Seguramente alguno de los soldados. ¿Por qué? ¿Por qué entretejieron? Esto fue una maldad brutal. Porque ellos premeditaron, dijeron: bueno, él dice que es el rey de los judíos, bueno, vamos a burlarnos de él. Entonces, a ver, tú, a estos soldados, busquen ahí unas ramas con espinas, entretejan una corona de espinas, póngansela en la cabeza para burlarse de él, ridiculizándolo como el rey de los judíos. Y esta corona, la palabra corona aquí que se usó en el griego, a veces en los cuadros ponen como una corona así, ¿verdad? Como un círculo. Pero aquí la palabra griega describe una especie de capacete que cubría toda la cabeza, lo cual era más rápido de tejer. Entonces era mucho más fácil hacer una especie de casco, hagan de cuenta, como de capacete. Entonces la corona de espinas sí que nos han puesto en los cuadros de los pintores del Renacimiento, no es verdad. Era más bien un capacete que le pusieron a Jesús en toda su cabeza. Y las espinas, desde luego, traspasaron su frente, sus cejas, su cabeza, parte de sus orejas, y la sangre, además de la sangre que ya estaba vertiendo de la espalda, comenzó a ser derramada hacia todo su cuerpo. Impresionante, impresionante. En la Biblia las espinas, no sé si usted sabía, pero son un símbolo de la maldición de Dios sobre la tierra. Porque antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, las plantas, las rosas, ninguna planta tenía espinas. Las espinas son producto de una maldición que Dios declaró sobre la tierra, y en Génesis 3, versículos 17 y 18. Se los voy a leer. Génesis 3, 17. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces las espinas no son normales, no es algo normal en la creación de Dios. Las espinas son producto de la maldición de Dios sobre la tierra por el pecado del hombre. Y ahora las plantas se tienen que defender. ¿De quién? De nosotros. Y si tú quieres arrancar una rosa y no tienes cuidado, te espinas. El otro día yo quise agarrar una rosa así, hermanos, cortarla, y que me espino todo el brazo, me sangré todo el brazo. ¿Por qué razón? Porque las espinas son causa de la maldición de Dios sobre la tierra. Así Jesús llevó esa corona de espinas en su cabeza. Fue hecho maldición por nosotros el Señor Jesús. ¿Ya se están dando cuenta? ¿Se están imaginando todo esto, hermanos? Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, verso 13 dice, voy a esperar porque me interesa que lo leamos juntos. Gálatas 3, 13, por favor. ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo? Vamos a leerlo fuerte. Gálatas 3, 13, ¿qué dice? Cristo, ¿qué? Nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Todos estábamos bajo la maldición de la ley, bajo pecado. Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Jesús se hizo maldición
para librarnos de la maldición, de la muerte y del pecado. Él se hizo maldito en la cruz, y desde que le pusieron la corona de espinas, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Dios lo hizo maldición a Jesús para que nosotros fuéramos libres de la maldición del pecado. Qué tremendo, hermanos, lo que estamos estudiando aquí. Ahora regresen a Mateo 27, 29. No solo le pusieron la corona de espinas, que era como un capacete, ya lo explicamos, sino que le dieron una caña en su mano derecha. Esta caña era una especie de cetro, era un palo que levantó alguien por ahí del monte, que tenía el propósito de ridiculizar a Jesús como un rey débil y fracasado, sangrando de sus cejas, de sus oídos, de su cabeza, el Señor lleno de ignominia, de humillación. Le traen un palo, como burlándose de él, como exhibiéndolo como un rey débil y fracasado. Sin embargo, no sabían lo que estaban haciendo, porque quien estaba cargando esa frágil caña, ese palo que trajeron del monte, era el creador del universo. Ellos no tenían ni idea a quién estaban intentando ridiculizar. Dice en Hebreos capítulo 1 versículo 8, se los leo, Hebreos 1:8: mas del Hijo dice Dios: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesús sí tiene un cetro, una vara del reino, pero es la vara del Rey, la vara del creador del universo. Amén. Ahora regresamos a Mateo 27, 29, no lo pierdan de vista. Cuando le pusieron esta caña en su mano derecha, se hincaron delante de él. Hincando la rodilla de él, delante de él, escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Este era un saludo que ofrecían los soldados romanos delante de los emperadores. Era algo que ellos sabían hacer. Cuando entraba el emperador, ¿qué hacían los soldados? Le rendían pleitesía, caían de rodillas y le daban el saludo. Pero aquí no lo están haciendo porque adoren a Jesús, lo están haciendo porque odian a Jesús, lo están queriendo poner en ridículo. No se estaban dando cuenta, una vez más, que se encontraban delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, Jesucristo. Ellos se pusieron de rodillas para ridiculizarlo, pero un día la Biblia dice que toda rodilla se postrará delante de él, porque eres el Rey y Señor del universo. Filipenses 2, versículo 9, apúntalo, vamos a leerlo juntos. Filipenses 2, 9 al 11. Estamos contrastando la humillación de Cristo con su exaltación, que vamos a estudiar más adelante en esta clase, la exaltación de Cristo. Vamos a leerlo, Filipenses 2, 9 al 11. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Por lo cual Dios también le exaltó, después de su humillación, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. ¿Doblas tú tu rodilla delante del hermano? ¿Sí? Todos los días pasas un ratito y te posas. A lo mejor tienes problemas de rodilla o problema de columna. Bueno, no a fuerza te tienes que arrodillar, pero sí ahí sentadito en tu cama donde estés. Imagínate que estás postrado, que estás arrodillado. Le dices: Señor, no me puedo arrodillar porque tengo aquí un tumor en la rodilla. Perdón, Señor, pero ¿sabes qué? Padre, me arrodillo en mi alma y te adoro, porque toda rodilla se doblará delante de ti, también las mías, Señor. Aquí estoy para adorarte, Padre. Tú eres el Rey de Reyes. Amén. Regresamos a Mateo 27, versículo 30. No se conformaron los soldados con golpearlo, con darle los latigazos, con ponerle la corona de espinas, con desnudarlo públicamente, con ponerle el manto escarlata, por burlarse de él, dándole este palo, ridiculizándolo, sino que en el versículo 30 también, en quinto lugar, le escupieron y lo golpearon en la cabeza. Eso dice el versículo 30, léanlo. Mateo 27, 30. Y escupiéndole, tomaban la caña que le habían dado y le golpeaban en la cabeza. En la antigua Roma era costumbre de los súbditos del reino besar la mano de sus gobernantes como señal de respeto y de lealtad. Pero aquí los soldados se burlaron de Jesús
Y en vez de besarle la mano, empezaron a escupirle. El peor insulto que alguien puede hacerle a otra persona es escupirlo, ¿no es cierto? Ya es lo peor, ya lo más horrible que le pueda pasar a un ser humano es que otro le escupa en el rostro. No sabían que le estaban escupiendo en el rostro de aquel que los podía salvar del infierno. La mayor parte de las personas también escupen el rostro de Jesús. Lo rechazan, no quieren acercarse a Él, le rechazan viviendo en sus pecados. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué soportó Jesús todo esto, hermanos? ¿Por qué lo soportó? ¿Por qué soportó los latigazos, la corona de espina, los escupitajos? ¿Por qué el Señor padeció todo esto? ¿Saben por qué? Porque nos ama a cada uno de nosotros, para librarnos de la muerte, de la condenación de Dios, del infierno. Vendrá día cuando el Señor dejará de ser escupido y será besado por todos los que le amamos. Dice la Biblia en el Salmo 2, versículo 12. Salmo 2:12, se los voy a leer en la versión Jubileo en español. Es una Biblia que así se llama, la versión Jubileo en español. Salmo 2:12 dice: besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se enciende de aquí a poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Regresen a Mateo 27. No solo le escupieron, lo golpearon en la cabeza, un acto de profunda maldad. Que estaban poseídos por demonios estos soldados. Satanás estaba haciendo fiesta porque pensó que estaba destruyendo al Hijo de Dios. Qué sorpresa tan grande se iba a llevar Satanás, ¿no? Que en la cruz iba a ser él exhibido con todos sus demonios, triunfando sobre principados y potestades. Pero aquí Satanás está tomando control de los soldados, de Pilato, de los gobernadores judíos, también de miembros del Sanedrín, porque odiaban al Señor. Entonces tomaron la caña, se la arrancaron de su mano y comenzaron a golpearlo en la cabeza, hermanos, teniendo él el capacete lleno de espinas para que las espinas se clavaran aún más en su cabeza del Señor. Qué terrible esto. La palabra griega golpear, tupton en griego, es un verbo en presente continuo. Esto nos revela que los soldados lo golpearon una y otra y otra y otra vez. Otro de los evangelios dice que le vendaron los ojos. Aquí en Mateo no lo registra, pero le vendaban los ojos. Y con los ojos vendados los soldados romanos comenzaron a golpearlo y le decían: adivina si eres profeta, si eres el Hijo de Dios. ¿Quién te está golpeando? Adivina. O sea, lo humillaron hasta el cansancio, hermanos. Esto fue brutal. La crucifixión de Jesucristo es un hecho brutal, terrible, uno de los asesinatos y los juicios más injustos, el más injusto de toda la historia. Y esto estaba registrado en Isaías 53. Vean Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, 10. Uno se pregunta cuando lee Mateo 27, Señor, ¿por qué no lo libraste a tu Hijo? ¿Por qué no el Padre lo libró en ese momento, hermanos? Es una escena sangrienta, brutal, espantosa. ¿Por qué el Padre no lo libró? Isaías 53:10 nos da la respuesta. Vamos a leerlo. ¿Qué dice Isaías 53:10? Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Porque cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús tenía que pasar por esto, porque el Padre lo había sujetado a esto. Era necesario que fuera a la cruz, que resucitara y que fuera exaltado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él verá linaje, dice ahí en el versículo 10, subráyalo. ¿Cuál es el linaje que Jesús ha visto a lo largo de 21 siglos? Nosotros, dile al de junto, tú eres ese linaje, porque nosotros fuimos comprados con su sangre y la voluntad del Señor fue en su mano prosperada. Impresionante. Regresen a Mateo 27, verso 31. Dice el verso 31, después de los látigos, después de la corona de espinas, de haberlo desnudado públicamente, después de escupirle, de golpearlo en su cabeza de nuestro Señor, dice el verso 31, después de haberle escarnecido, es decir, de haberse burlado hasta el cansancio de él, le quitaron el manto. ¿Cómo estaba la espalda del Salvador? Destrozada, sangrando. ¿Se acuerdan que le habían puesto el manto escarlata?
Entonces, ¿qué pasó con el manto escarlata? ¿Qué hace un manto cuando tú estás sangrando en la espalda y te ponen un manto? Se pega, ¿verdad? Porque la sangre empieza a coagular, el cuerpo empieza a quererse sanar y la sangre quiere empezar a sanar las heridas. Entonces el manto escarlata ya estaba pegado a la espalda de Jesús. Y aquí en el verso 31, como un acto de brutalidad, le quitan el manto. Y no crean ustedes que se lo quitaron así con agua tibia, hermanos, o con aceite. No, hermanos, los soldados romanos simplemente lo arrancaron con todas las heridas, con toda la sangre coagulada. ¿Y qué hicieron? Le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Esto fue otro acto brutal. La sangre coagulada que se había pegado al manto que le habían puesto fue arrancada, dejando expuestas una vez más las heridas en su espalda en carne viva. Ningún ser humano puede determinar la autoridad del Hijo de Dios. Él posee autoridad absoluta. No importa lo que le hayan hecho al Señor Jesucristo, Él decidió poner su vida. Juan capítulo 5, versículo 22 y 23, vean lo que dice Juan el evangelista. Juan 5, 22 y 23 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Estos soldados no honraron al Padre, ni honraron al Hijo. No les importó, arrancaron el manto escarlata. Y este versículo de Juan 5, 22 y 23 es tremendo para nosotros. ¿Honras tú al Hijo, hermano? ¿Honras a Jesús? Jesús es tu tesoro más grande en esta vida. Tú vives para Él, morirías para Él, ganarías almas para Él, lo honras a Él, porque si tú lo honras a Él, estás honrando también al Padre. Amén. De esta manera, regreso al versículo 31, Mateo 27, 31, de esta manera le llevaron para crucificarle. Le llevaron para crucificarle. Y quiero leerles a continuación un comentario del pastor John MacArthur respecto a la crucifixión, para que ustedes se den una idea cómo era la crucifixión. Voy a leerlo a continuación, abro comillas, dice así el doctor MacArthur: la crucifixión era una forma de castigo adoptada por los romanos de los persas, fenicios y cartagineses. O sea, los romanos no inventaron la crucifixión, sino que la tomaron prestada de los persas, fenicios y cartagineses. La crucifixión romana era premeditadamente una sentencia prolongada. Los verdugos romanos perfeccionaron el arte de la tortura lenta, manteniendo a la víctima viva. O sea, la crucifixión tenía la intención de hacer sufrir al crucificado lo más posible, que no se muriera, que no se les muera, que sufra lo más posible. Algunas víctimas incluso llegaron a vivir lo suficiente como para ser comidos vivos por aves de rapiña o bestias salvajes. Habían personas que eran crucificadas y que duraban ahí 8 horas, 12 horas, un día, 2 días, 3 días y no los bajaban. Entonces, ¿qué pasaba? Las bestias salvajes, los buitres o los animales salvajes venían, imagínense las moscas, las cucarachas, las hormigas, además de las aves de rapiña, venían y comenzaban a comerse vivo al crucificado. Así de salvajes eran los romanos. Sigo leyendo. La mayoría colgaba de las cruces por días antes de morir de agotamiento, deshidratación, fiebre traumática o probablemente sofocación. Cuando las piernas no podían soportar más el peso del cuerpo, el diafragma se constreñía, haciendo imposible la respiración. Esta era la razón por la cual la ruptura de las piernas aceleraba la muerte, como dice Juan capítulo 19. Pero esto fue innecesario en el caso de Jesús, porque estaba profetizado en los Salmos que a Jesús no le iban a quebrantar ni uno de sus huesos, que ningún hueso lo iban a romper. Cuando se acerca el soldado romano para quererle romper las piernas, ya el Señor ya había muerto y no le pudieron romper las piernas. ¿Cómo morían los crucificados después de varias horas o días que estaban ahí? No podían meter aire. Ya era tanto el dolor y el sufrimiento que no podían ya hacer el esfuerzo de meter aire y morían sofocados. Sigo leyendo. Las manos eran clavadas usualmente a través de las muñecas y los pies a través del empeine del tendón de Aquiles. Algunas veces cuando el mismo clavo, o se usaba el mismo clavo, para ambos pies.
Entonces en los cuadros que han pintado los pintores, pintan a Jesús con los clavos aquí en la palma de la mano. Eso es equivocado. El clavo iba aquí, hermano, en la muñeca. Porque si lo hubieran puesto aquí en la palma de la mano se hubiera desgarrado, se hubiera caído el crucificado. Y el propósito era hacerlo sufrir. ¿Sí lo van entendiendo, hermanos? Qué terrible, terrible. Sigo leyendo. Ninguna de estas heridas habría sido fatal, pero el dolor producido por ellas se hacía insoportable a medida que las horas pasaban. Las características más notables de la crucifixión era el estigma de desgracia que estaba ligado a ella. Una humillación era tener que llevar la propia cruz, la cual podía pesar tanto como 92 kilos. Normalmente un grupo de 4 soldados escoltaba al prisionero en medio de la muchedumbre hasta el lugar de la crucifixión, y una placa con la acusación inscrita en ella era colgada alrededor del cuello del reo y luego se clavaba arriba en la cruz. O sea, cuando el reo iba cargando la cruz, aquí le ponían una placa de madera pesada que decía ladrón, lo crucificamos por ladrón, por asesino, por secuestrador. Y ya que estaba en la cruz, le clavaban allá arriba la inscripción. ¿Qué pusieron? ¿Qué placa era la que llevaba Jesús? Este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Por qué lo crucificaron? Porque era el rey de los judíos. Ese era el crimen que había cometido. La crucifixión era un acto horrendo, espantoso, horroroso. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, porque cada uno de nosotros que nos convertimos a Cristo, un día pudimos tener una visión clara de la crucifixión, ¿sí o no? Cuando leemos estos pasajes en Marcos, en Mateo, en Lucas, y nos horrorizamos y podemos ver e imaginarnos lo que vivió el Salvador, ahí nos convertimos a Él. Y decimos, Señor, tú llevaste todo mi pecado ahí, Señor, por eso la corona de espinas, por eso los golpes, por eso te arrancaron la barba, por eso, Señor, te humillaron desnudo delante de 600 malvados. Eso lo hiciste por mí, caigo de rodillas, te entrego mi vida, Señor. Aquella persona que no haya tenido una visión clara de la cruz jamás podrá convertirse a Cristo, jamás. Porque la crucifixión nada más va a ser un relato, va a ser una doctrina. Y en el momento de la crucifixión nosotros debemos ir ahí, hermanos, a través de la Escritura. Por eso la Escritura es tan explícita, para que vayamos a la cruz frecuentemente. ¿A qué? A consagrar nuestras vidas, a arrepentirnos y a darle gracias al Señor que Él llevó todo mi pecado, mis maldiciones ahí en la cruz. Amén. Vamos a continuar nuestra lectura, Mateo 27:32. Cuando salían, recuerden, aquí ya lo llevan con la cruz y va cargando la cruz, más de 90 kilos va cargando Jesús. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A obligaron a que llevase la cruz. Los soldados romanos obligaron a Cristo a cargar la cruz hasta que quedó exhausto, porque era práctica común en Roma que el criminal cargara su propia cruz, ¿sí? El centurión principal iba mostrándole la ruta en un caballo, iban muy lento. Y ahí el centurión iba en su caballo y el crucificado, el que iba a ser crucificado, mejor dicho, iba siguiendo la ruta. Atrás seguía un heraldo que anunciaba a gritos los cargos del condenado. O sea, adelante iba el caballo con un soldado, iba quien iba a ser crucificado, en este caso el Señor Jesús, y atrás iba un grupo de soldados maldiciéndolo y gritando los cargos en su contra. Impresionante. Ahora, cuando el criminal ya no podía cargar más la cruz, se permitía que alguien más lo ayudara. Algunos podrían pensar que los soldados romanos obligaron a Cristo a cargar esa terrible cruz, ¿verdad? ¿Quién lo obligó a llevar la cruz? Los soldados romanos perversos, malvados. Pero yo quiero decirte algo, no fueron solo los soldados romanos quienes obligaron a Cristo a cargar su cruz, fuimos nosotros por nuestros pecados. Vean Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 23 y 24. Primera de Pedro 2, 23 y 24. ¿Qué dice aquí el apóstol Pedro? Vamos a leerlo juntos, hermanos. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 2, 23 y 24. Es el momento de la crucifixión que está aquí describiendo Pedro. Primera de Pedro 2, 23, léelo. Dice, quien cuando le maldecían a Jesús, a Cristo, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa
al que juzga justamente. Subrayen el verso 24, por favor. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús llevó en su cuerpo, en el madero, nuestros pecados. ¿Quién obligó a Cristo a cargar la cruz y ser crucificado? Nuestros pecados. Fuiste tú, hermano, fui yo. ¿Sí logras discernir la culpa que tenemos como seres humanos? Fueron nuestros pecados los que pusieron a Cristo en la cruz del Calvario. Regresamos a Mateo 27, 33. Vamos ahora al 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Ya perdí la cuenta, pero creo que es el lugar número 8. El número 8 es que llevaron a Jesús al Gólgota. Lo llevaron al Gólgota. ¿Qué significa Gólgota? Lugar de la calavera. Es curioso que la Biblia no mencionó que era un monte. Todos tenemos la idea que era un monte, y probablemente sí era un monte. Lo más probable es que sí era un monte, pero la Biblia no dice que era un monte en ningún evangelio. La Biblia dice simplemente que lo llevaron a un lugar. ¿Cómo se llamaba? Gólgota, el lugar de la calavera. ¿Por qué se llamaba el lugar de la calavera, hermanos? ¿Por qué? Porque probablemente, si es que era un monte, que es lo más probable, ese monte tenía forma de calavera. Las piedras estaban así acomodadas, con ojos así, con forma de muerto, de calavera. O probablemente se llamaba así porque allá era el lugar de crucifixión y habían muchos que habían sido asesinados ahí. Si tú vas a Jerusalén actualmente, hay un par de lugares en donde los guías te dicen que pudo haber sido la crucifixión. El primero es donde está la iglesia del Santo Sepulcro, que es una iglesia católica. Tú entras a esa iglesia, subes unas escaleras que están allá a un lado, y allá arriba tienen ahí un cuadro de Cristo y la cruz y todo eso, porque ellos dicen que ahí fue la crucifixión. Sin embargo, hay otra teoría. Tú sales de Jerusalén, atraviesas una de las bardas exteriores, de los muros exteriores de Jerusalén, y entonces caminas unos pocos metros, unos que serán unos 300, 400 metros, y allá adelante tú ves claramente una montaña. Ahorita ya no es tan claro porque hubo un terremoto y se cambió ahí un poquito la geografía, pero hay fotos de los años 30, 50, 60, y esa montaña tiene forma de calavera. Tú la ves y dices, es una calaca, es una calavera. Y ahí, al lado de esa montaña, un hermano en el siglo XIX compró un terreno, un hermano de Inglaterra, un hermano cristiano. Hizo algunas excavaciones y se encontró que ahí, como a unos 6 metros abajo, en las excavaciones, había una tumba de ricos. Y en esa tumba, ¿por qué sabemos que era de ricos? Porque cabían como 2 o 3 muertos y estaba incrustada en la piedra. Entonces todo coincide. Es muy probable que el lugar de la crucifixión, del entierro y de la resurrección de Cristo sea ahí en ese lugar. Se llama el jardín de la tumba. Búscalo en internet. The Garden of the Tomb en inglés. Allá hay videos en YouTube donde te dan el tour si tú no puedes ir a Israel, y ahí puedes ver el lugar del Monte de la Calavera y el lugar donde enterraron a Jesús muy probablemente y donde resucitó. Precioso, precioso lugar. Si algún día van a Israel, visiten ese lugar. Muy bien, entonces Cristo fue al lugar del Gólgota, al lugar de la muerte, para llevarnos al lugar de la vida. Apunta eso. Cristo fue al lugar de la muerte, al Gólgota, para que nosotros podamos vivir en el lugar donde está la vida. Amén. Él murió para que nosotros viviéramos. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, apúntalo, o si gustas leerlo junto conmigo. Hebreos 2, 14 y 15. Dice el autor de Hebreos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, de carne y sangre. Él se hizo hombre. Versículo 14, Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15, subráyalo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban
durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo en la cruz derrotó al diablo y el poder de la muerte, hermanos. Porque él, aunque murió, tenía que morir, era un ser humano, tenía que morir y ser depositado en la tumba, pero él no se podía quedar ahí. Como dice el salmista, no permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús golpeado, lacerado, crucificado, ya muerto, fue depositado en la tumba. Esto lo vamos a ver en la clase que entra. Pero el cuerpo de Jesús no entró en estado de putrefacción. ¿Sabías tú eso? Porque él estuvo 3 días, ¿verdad? Bueno, estuvo muchas horas ahí en la tumba. Y ya una persona que falleció, pues ya entra al estado de putrefacción inmediatamente. Y en la Biblia se profetizaba en los Salmos: no permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es, su cuerpo no se comenzó a podrir. ¿Por qué? Porque no podía permanecer en estado de muerte, porque Él es el autor de la vida. Él conquistó la muerte, por eso resucitó. Amén. Regresamos a Mateo 27, 34. Vamos a terminar este pasaje. Dice en el versículo 34 que llegando ahí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Esto es antes de la crucifixión, hermanos, porque vean el verso 35, cuando le hubieron crucificado, dice el 35, y estamos en el 34. Entonces, golpeado, lacerado, humillado, etcétera, ahí, como un pequeño acto de benevolencia, no dice quiénes, tal vez los soldados mismos romanos, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. ¿Por qué vinagre mezclado con hiel, hermanos? Porque era un potaje que funcionaba como un narcótico, o sea, como un anestésico, ¿sí? Pero Jesús lo rechazó. Dice en el Salmo 69, 21, noten, Salmo 69, 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús rechaza este anestésico, este narcótico. ¿Por qué lo rechazó, hermanos? ¿Por qué? Porque no era más fácil, hermanos, sí, ya, denme un anestésico, por favor, denme algo que me haga sentir un poco mejor, porque aparte acto seguido me van a crucificar. Pero él rechazó este narcótico. ¿Por qué? Les voy a leer el comentario del doctor MacArthur. Vean lo que dice. La hiel se refiere simplemente a algo amargo. Marcos 15, 23 la identifica como mirra, un narcótico. Los judíos tenían la costumbre, basada en Proverbios 31, 6, de administrar un medicamento analgésico mezclado con vino a las víctimas de crucifixión para aminorar el dolor. O sea, emborracharlos y ponerlos bajo estado, ¿verdad? Con los efectos del vino, para que no fuera tan difícil la crucifixión. Dice después, habiéndolo probado y a pesar de estar cediendo, Jesús no quiso beberlo, para no embotar sus sentidos antes de completar su obra. La disminución del dolor físico probablemente no habría disminuido la eficacia de su obra redentora, de ninguna manera, pero él necesitaba las facultades mentales por completo para las horas que estaban por venir. Era necesario que Jesús estuviera 100% despierto y consciente para poder experimentar la ira de Dios. Él rechazó todo anestésico. Además, ¿saben por qué era necesario que estuviera 100% despierto y consciente? Para ayudar al ladrón en la cruz que se salvó, que estaba a su lado. ¿Se acuerdan? Ahí en Lucas 23, 43, que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense que Jesús hubiera estado así como drogado, que hubiera aceptado este narcótico, no hubiera podido ayudar al ladrón, se hubiera ido al infierno. Pero era el plan de Dios que ese ladrón se salvara. Por eso Jesús decidió estar 100% consciente. Amén. Hebreos 2:9 se los leo. ¿Qué dice Hebreos 2:9? Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Jesús gustó la muerte que todos nosotros merecíamos por la gracia de Dios. ¿Te estás imaginando el pasaje, hermano? ¿Sí? Cómo Jesús caminó por las calles de Jerusalén, cómo fue llevado al monte Gólgota, este monte de la calavera terrible, después de haber sido escupido, sobajado, humillado, y ahí en la cruz le intentan dar vinagre mezclado con hiel. Él lo rechaza, no quiere beberlo porque va a ayudar al otro ladrón a ser salvo, porque quiere experimentar en sus 5 sentidos toda la ira de Dios para pagar por nuestros pecados. Regresamos a Mateo 27, verso 35. Vamos a ver rápidamente lo que sigue. Cuando lo hubieron crucificado, ya hablamos bastante de la crucifixión, ¿sí? El dolor que sintió Jesús fue indescriptible. Los clavos traspasaron sus muñecas, sus pies. El peso de su cuerpo soportado por los clavos producía que los tejidos de su carne se rasgaran aún más. Tenía sed, tenía calor. Los soldados se burlaban de él. Los ladrones crucificados junto a él produjeron aún más dolor. Su sangre corría de su cabeza y de su espalda por todo su cuerpo. La corona de espinas le provocaba aún mayor dolor. ¿Por qué fue Jesús a la cruz, hermanos? Para ofrecerse en sacrificio perfecto y para pagar por nuestros pecados. Amén. 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te acuerdas de tus peores pecados? Yo pues me acuerdo todavía de 2 o 3. Tú también seguramente. Jesús fue tratado como si fuera el peor delincuente, homicida, mentiroso, ladrón, todos los pecados que podamos mencionar aquí. Así lo consideró el Padre en la cruz. Por eso lo trató así, fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Dios ahora te considera a ti y a mí como si estuviéramos viviendo la vida de Cristo, perfecta y santa aquí en esta tierra. Aunque no es cierto porque pecamos, pero así lo considera Dios. Esa doctrina que enseña que Dios el Padre trató a Cristo como el peor de los malhechores para tratarnos a nosotros como si estuviéramos viviendo la vida de Cristo, se llama la doctrina de la justificación. Apúntala. ¿Qué es la justificación? Que somos declarados inocentes delante de Dios. Dios nos considera inocentes, aunque no lo somos. Dios considera que tú estás viviendo una vida perfecta, santa, justa delante de Él. Y para hacer eso Él consideró que la vida perfecta, justa y santa de Jesús fue la vida del peor malhechor, el peor secuestrador, el peor violador y homicida de la historia. Impresionante. Terminamos con el verso 35 y 36 en Mateo 27, hermanos. ¿Qué hicieron los soldados? Repartieron entre sí sus vestidos. Y esto nos revela algo que tampoco aparece en los cuadros de la Edad Media de los pintores. En mi opinión, hermanos, no sé si otros teólogos o si ustedes concuerden con esto, el Señor Jesucristo murió desnudo. Murió desnudo. Porque dice ahí, no dice repartieron entre sí sus vestidos menos sus partes nobles. No, Jesús murió desnudo. Ya lo habían desnudado delante de 600. ¿Ustedes creen que iban a tener consideración? No, hermanos, repartieron entre sí sus vestidos. Esto implica todos sus vestidos. Y echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Hermanos, ¿qué implicaciones tiene la crucifixión de Jesucristo en tu vida? ¿Ya lo alcanzaste a ver crucificado? ¿Sí o no? ¿O esto nada más es una doctrina, es un relato? Ay, sí, pobre Jesús murió crucificado. No, hermano, Él murió crucificado por ti. Por ti hay una implicación, hay un significado íntimo y personal para todos los creyentes, para todos nosotros. Porque la cruz es un símbolo de muerte y de autonegación. Si tú quieres seguir a Jesús, tú también tienes que ir a la cruz y ser crucificado. Qué fuerte, ¿verdad? Pero ¿cómo si Él ya pagó por mí? Yo no tengo que ir a la cruz. No el sentido físico. Tienes que ir en un sentido espiritual. Y tienes que decir, Señor, yo me niego a mí mismo,
niego mi ego, Señor, me arrepiento de mi maldad, de mis pecados, gracias por haber muerto por mí, Señor, y yo considero que estoy muerto junto contigo. Por eso dijo el apóstol Pablo en Gálatas, ¿se acuerdan? Gálatas 2:20, díganlo fuerte, con Cristo, a ver fuerte, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está, estamos en la cruz con Él. Y ya no vivo yo, digan conmigo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la cruz nos lleva a todos los creyentes genuinos a la muerte del ego. Apúntalo. Si realmente amas a Cristo y has entendido el significado de su crucifixión que te intenté explicar en los últimos 50 minutos, tú vas también a la cruz para entregar tu vida, tu ego. No de forma física, no es necesario ponerte unos clavos, eso ya lo hizo Jesús, ya el sufrimiento lo llevó Él. Pero sí es necesario que vayas y entregues tu lascivia, mi inmundicia, las fornicaciones, los pleitos, los homicidios, las borracheras, todos los pecados que nos asedian debemos entregarlos en la cruz, hermanos. Porque en Gálatas 5:24 la Biblia dice, todos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ustedes creen que Jesús sintió agradable que le pusieran los clavos? Claro que no, Él sufrió. Nos costará a nosotros dejar a nuestra amante. Aquellos que andan en adulterio, ¿te costará dejar la amante? Sí, seguramente te va a costar. Hazlo, arrepiéntete. Porque si tú no lo haces y no te arrepientes, entonces das evidencia que nunca fuiste cristiano, vas rumbo al infierno. Tú no eres mi hermano. No eres mi hermano si no te has arrepentido. Ay, hermano, qué difícil dejar el cigarro. Pues yo llevo fumando 25 años. Sí, te va a costar. Ve a la cruz, te va a doler. Pero es necesario que lo hagas. Si realmente eres creyente, realmente estás crucificado con Cristo. Amén. Ay, hermano, qué desagradable ir a la cruz. Imagínense, voy a tener que dejar mis pecados, ya no voy a poder ir a bailar a las discotecas, ya voy a tener que dejar de fornicar. Hermano, eso es muy difícil. Si tú no vas a la cruz, si no tienes un encuentro con el Cristo crucificado y dejas ahí tu maldad, tú no eres hermano. Has creído un falso evangelio, estás autoengañado. Ir a la cruz y estudiar la crucifixión de Cristo es ir a la cruz para estar junto con Él, crucificando nuestro pecado, nuestra maldad, nuestros delitos. Y lo más glorioso es que Jesús no se quedó en la cruz, ¿verdad? Lo enterraron, fue sepultado. Nosotros también fuimos sepultados. Y en la clase que entra vamos a ver su resurrección, porque es glorioso que no nos vamos a quedar ahí en la cruz crucificados, vamos a resucitar a una vida nueva. Ese es el cristianismo. Aquí en Mateo 27:28 está la esencia más grande del cristianismo, para los que no lo hayan entendido. Esto es cristianismo. Cristo crucificado, Cristo resucitado, el creyente crucificado junto con Cristo, sepultado junto con Cristo y resucitado junto con Cristo. Eso es cristianismo. Si has creído otra cosa o estás viendo otra cosa, no eres cristiano, eres simpatizante nada más. A lo mejor eres católico, mormón, testigo de Jehová, cristiano evangélico, bautista, presbiteriano y vives un engaño. Porque aunque tienes toda la doctrina correcta y conoces la Biblia, sigues con tu amante, sigues en el pecado, sigues en pornografía. Por años, tú no eres cristiano. Ya necesito decirte la verdad, no has nacido de nuevo, no entendiste el evangelio. Para entenderlo es necesario, repito, ir a la cruz. ¿Cómo se va a la cruz? En oración, de rodillas. Señor, dame una visión de la cruz. Yo quiero verte crucificado, Señor, en mi mente, en mi corazón, a través de Mateo 26, 27, 28. Quiero ir a la cruz. Yo necesito estar en la cruz y verte a ti, Señor, y ver todo lo que sufriste por mí, Señor. Es la única forma de convertirse, hermano. Si no vas a la cruz, si no logras ver a Cristo ahí crucificado en sus sufrimientos y que tú fuiste el responsable de sus sufrimientos, jamás te vas a convertir. Jamás. Nada más el cristianismo va a ser un juego, va a ser otra religión más. Esto es el centro y el corazón del evangelio. ¿Cuántos de ustedes ya fueron a la cruz? Ya lo viste crucificado, ¿verdad? Y lloraste. Hermanos, ¿cómo lloramos? Y seguimos llorando, ¿verdad? Al ver a nuestro Salvador crucificado.
Y no nada más lloramos, sino que nos alegramos porque Él resucitó. Ese es cristianismo, seguir a este Cristo crucificado, desnudo, escupido, muerto. Ese es cristianismo verdadero. Y esto, ¿sabes qué nos ayuda? Termino con esto, ya nos tardamos, pero termino con esto. Ver a Cristo en la cruz nos ayuda para el momento de nuestra muerte física. ¿No es verdad? Porque todos tenemos cierto temor de la muerte física. Ay, Señor, pues yo ya te conozco, te amo, Jesús, pero ¿cómo va a terminar mi vida, Señor? No quiero terminar intubado ahí en un hospital, Señor, atropellado, muerto, Señor. Ayúdame a morir. Porque cuando estemos, como sea que muramos, hermanos, si no viene el Señor antes, como sea que muramos, un infarto, qué benevolente fue el Señor, qué misericordioso, un infarto ya se acabó. O una enfermedad de 15, 20 años tremenda con mucho sufrimiento, que puede ser que el Señor lo permita en algunos casos. Él sabe por qué. No importa cómo sea tu muerte, cuando tú y yo estemos a punto de morir, ¿a dónde vamos a ir? A la cruz, otra vez. Y cuando estemos ahí en la cruz y podamos tener esa visión bíblica del Cristo crucificado, vamos a decirle: Señor, perdóname, yo no estoy sufriendo nada. Estos tubos que me metieron, estas agujas, Señor, esta enfermedad de 20 años, Señor, que siento que me muero. No es nada, Señor. Perdóname que me he quejado, Señor. Perdona mis quejas. Perdona, Señor. Estoy sufriendo, pero no estoy sufriendo nada en comparación con lo que tú sufriste por mí. Ayúdame, Señor. Y va a ser más fácil, ¿no es verdad? Así hablaba yo cuando tenía COVID con varios hermanos. Oye, hermano, ¿tú cómo le estás haciendo? Yo siento que me muero, que no respiro. Y un pastor me decía: César, ya deja de quejarte. Ve a la cruz. Si te digo la verdad, no menosprecio lo que te está pasando, hermano. Está muy fuerte lo que te está ocurriendo. Pero por favor, deja de quejarte y ve a la cruz. Porque el crucificado te va a ayudar. Ya sea que te sane o que te llame a su presencia. Pero Él te va a ayudar. Él sabe lo que es sufrir. Y Él sabe lo que es morir. ¿No es verdad, hermanos? Vamos a orar. Padre, gracias por este pasaje precioso, profundo, Señor. Apenas pudimos hacer algunos poquitos comentarios. Señor, es de los pasajes más profundos de la Escritura y de todos los misterios de Dios. Gracias por permitirnos leerlo, estudiarlo, profundizar un poco, Señor, y poder ver una vez más a tu Hijo amado en la cruz, cómo fue desnudado, humillado, golpeado brutalmente, Señor. Le pusieron esa corona tremenda, Señor, y tú permites estas palabras en la Biblia para que nosotros conectemos con ese momento y nos demos cuenta de lo malvado que somos y cómo nuestros pecados lo llevaron a esa cruz. Y también por tu gracia y misericordia tú ofreces salvación a través de su sacrificio. Levanta tus manos, hermano, dile: gracias, Jesús, por haber muerto hace 2000 años en ese monte Gólgota, Señor. Gracias por haber soportado, por haber resistido los golpes, los escupitajos, las burlas, la desnudez. Gracias por haber soportado eso sin anestésicos. Gracias, Jesús, porque al tú soportar todo ese dolor y sufrimiento sin abrir tu boca, me salvaste a mí. Gracias, Jesús. Y por eso yo quiero vivir para ti, Jesús, toda mi vida, Señor. Y es necesario crucificar pecado todavía, Señor. Y yo estoy dispuesto a ir a la cruz y dejar el pecado y dejar el chisme y las murmuraciones y la inmoralidad y el adulterio. Señor, yo quiero crucificar todo eso junto contigo, porque es la única forma de vivir contigo en toda la eternidad.
Gracias, Señor, que con tu muerte me diste vida, con tus sufrimientos me has dado reposo, con tu sepulcro me has dado vida eterna, con tu resurrección nos justificaste. Gracias, Jesús, te amamos con todo el corazón. Enséñanos a vivir para ti, Señor, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A ti damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase. Comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle.